¿Qué cualidades o habilidades crees que son esenciales para ser un buen preparador de culturismo? Vale. Preparador de culturismo, o yo diría preparador a nivel general. Sí, a nivel físico. Yo pienso que la primera de todas es la empatía. Claro, estamos trabajando, ¿no?, con personas humanas que cada uno pues viene de su casa y de sus padres con unas creencias completamente distintas a las que podemos tener nosotros, y al final hay que ponerse un poco en el lugar de esa persona, ¿no? En qué te puedo ayudar, qué objetivo tienes, y vamos a estudiar qué escenario tienes. Entonces, partiendo de esa base, independientemente de los conocimientos que tengamos en las diferentes áreas, nos podemos poner en la piel de esa persona y hacerla llegar de la manera más satisfactoria a ese objetivo, que puede ser el culturismo, puede ser cualquier otro tipo de deporte, pero pienso que la empatía es una de ellas. Después, hay mucha gente que dice que no pueden haber preparadores físicos de esas disciplinas deportivas sin previamente haberlo vivido, ¿vale? Te diría que sí. Yo te voy a decir que sí, me voy a mojar un poco, porque tú no te puedes poner en la piel de una persona en una situación determinada, por ejemplo, a nivel emocional, cuando la dieta aprieta, si tú previamente no la has vivido, o sea, no eres capaz de empatizar con esa persona. Entonces te diría que esa habilidad, ¿no?, o esa experiencia de previamente haber vivido ese momento, creo que es una muy buena baza, una muy buena herramienta. Y ser observador es muy importante, saber leer un poco a la gente, ¿no? El poder tener cierta predicción de lo que va a ocurrir antes e incluso que esa persona se dé cuenta. No, que voy bien, que no pasa nada, que emocionalmente lo llevo bien, y tú ya estás viendo que se puede estrellar, ¿no? Y decirle, mira, yo sé que tú te encuentras bien, te sientes bien, pero no es que crea, es que sé que te va a pasar esto. Entonces, tener esa predicción es muy importante. Creo que son para mí las tres más importantes. Sí, independientemente del conocimiento. Sí, total. El conocimiento. Que al final son habilidades que destacan del propio preparador y que no se aprenden. O sea, al final yo creo que es un poco experiencia y la habilidad que trae el propio preparador de forma innata. Y luego el ser más empático, ¿no? Pues eso es. Obviamente ahí sí que te puedes esforzar, pero... Sí, de verdad. Te puedes esforzar un poco más, claro. O no, que es lo que... ¿no? Que mucha gente no quiere esforzarse, ¿no?, en ponerse en la piel, pero obviamente sí, o sea, yo comparto 100% lo que has comentado, sobre todo en el tema de haber competido a algo, ¿no?, o haber hecho una práctica de cualquier deporte. Sí, correcto. Lo vemos constantemente en, por ejemplo, dietas veganas, o sea, o yo qué sé, o quieres poner crema de cacahuete y no lo has probado. ¿Tú sabes lo que son 50 gramos? Exactamente. Claro. Por eso hay que someter el preparador también a lo que va a pautar, ¿no? Quizá hay gente que no te conoce y no sabe que tú has llevado cientos y no miles de personas. Yo diría que incluso más de 1000 seguro. Sí. Entonces, a lo largo de todo este tiempo has llevado desde la Yaya María que se quiere... Sí, correcto. Un poco a competidores que han ganado el carnet pro y todo. Entonces, ¿cuál nos dirías que es la clave para que un atleta normal que entra pueda llegar a convertirse en un atleta de competición? Claridad mental, ¿vale?, y actitud. Vale. Claridad mental y actitud. Y ser honesto. Es que hay mucha gente que tiene las cosas muy claras, tiene actitud, pero no es del todo honesto, porque puedes tener un escenario en tu día a día que no te permita llegar ahí. Entonces, hacer una introspección honesta antes de planificarte un objetivo de ese calibre, yo pienso que es la base. Y sobre todo eso, ¿no?, claridad mental, porque durante el proceso del trabajo en ese proyecto, porque ya se considera un proyecto, pueden ocurrir las 1001 adversidades. Pues el poder ir superándolas poco a poco es gracias a la claridad que tú tengas, ¿no?, y a la actitud que tú tengas con ese objetivo. No pasa nada, llueva, truene o nieve, yo voy a continuar por mi objetivo. Te diría que claridad, honestidad y actitud. Perfecto. ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrentan tus atletas cuando se preparan para las competiciones y cómo los superan o cómo les ayudas a superarlos, claro? Vale, pienso que quizás los más duros son los de la gestión emocional, porque cuando hay una depletación, una dieta de bajada y que buscamos simplemente el mejorar la condición, ¿no?, física, el que el nivel de grasa vaya desapareciendo, que se vean esas inserciones musculares que se requieren, ¿no?, el deporte del culturismo y del fitness,
llega un momento donde las emociones están completamente relacionadas con, bueno, pues con la alimentación. Eso lo sabemos todos. El sistema nervioso también sufre muchísimo, sometido bajo el estrés que eso conlleva, y pienso que tener una muy buena gestión emocional, un buen mindset, que está muy de moda ahora, esa configuración mental, en ese momento es decisivo para que ese deportista continúe con la misma proyección, velocidad y eficiencia en esa planificación. Y evidentemente, una parte más física, las lesiones. Una lesión te puede apartar al 100% de una competición, ¿no? En el culturismo o en cualquier deporte. Pero pienso que la gestión emocional a nivel general es quizá, yo pienso, hostia, una de las mayores adversidades. Para quien no conozca esta disciplina, sí, cuéntanos un poco cuáles son las fases por las que pasa un atleta para llegar al nivel físico de competición. Vale, depende un poco de la disciplina donde quiera competir, ¿no? Estamos hablando de un deporte muy subjetivo, vamos a empezar por ahí. O sea, nos podemos preparar para un campeonato con unas creencias, ¿vale? Y sí que es cierto que hay unas bases, ¿no? con las que nos preparamos para ciertas categorías en las que tenemos que intentar encajar lo mejor posible, ¿vale? Típico cuerpo en V o en X, ¿no? Pues amplio de clavícula, estrecho de cintura, bombeo en las piernas y tal. Todo se basa en eso. Previamente se hace una planificación, ¿no? ¿Qué carencias tengo en este físico? O qué adaptado tengo este físico para esa categoría, y creo pues los mecanismos de entrenamiento o de alimentación adecuados para ello. A mí me gusta trabajar sobre todo mucho la compensación, o sea, el trabajar con un físico armonioso y compensado, y me gusta trabajar antes las carencias que no los volúmenes, las famosas fases de volumen, ¿no? Entonces, una vez que tengo ese punto de equilibrio, pues ya trabajamos en qué cantidad de masa muscular necesito y cuánto tiempo antes tengo que empezar a afinarla, ¿no? Nosotros te llamamos afinarla a ir reduciendo el nivel de grasa, ¿no? Pero se podría dividir en tres: compensación, una fase de volumen y una fase de definición. La de compensación durante todo el año. La de volumen, pues entre 1 año y 6 meses antes de un evento, y la de definición, pues ya teniendo vista, pues unos 6 meses antes de un evento se empieza a trabajar y se empieza a afinar para llegar a una condición muy óptima en ese momento, ¿no? En ese evento, que al final no deja de ser, añado una cosita, un deporte subjetivo en el que intentamos enseñarnos lo mejor posible, y si tenemos alguna carencia, ocultarla lo mejor posible e intentar encajar. O sea, es que, hilando a la pregunta esta, ¿cuánto tiempo pasa desde que una persona viene a ti y te dice, Naiche, quiero que me prepares, hasta que compite? Vale. ¿Cuánto tiempo es eso? Más o menos. Depende del deportista, de la categoría, de la magnitud del evento, dijéramos, del nivel del evento, ¿no? Y un poco de la condición. Más o menos de media, 1 año y medio de una persona con un nivel ya un poco avanzado, vale, que se vea un cuerpo ya pues seccionado muscularmente, que tenga cierta calidad, pero sí, más o menos un año y medio. Claro, perdona, que te he cortado, porque a lo mejor hay gente que nos está viendo y piensa, ostras, pues a lo mejor esto son 6 meses, me pongo y 6 meses lo tengo, por eso te preguntaba. Habrá gente que lleve 10 años entrenando, que nunca se ha propuesto competir y que tenga una base muscular muy correcta, y es posible que en 6 meses, acotando mucho los tiempos, pueda llegar a competir. Pero yo pienso que para tener una experiencia completamente satisfactoria y que todo lo que depende de ti esté hecho al 100%, mínimo 1 año, 1 año y medio, más o menos, para poder trabajar bien y que el cuerpo al final le dé tiempo, ¿no? A ir apañando esos grupos musculares más rezagados, a ir teniéndolos un poquito en equilibrio, ¿no? O sea, para llegar y tener una experiencia positiva. Vale, yo quería añadir la pregunta de la habilidad, quizá a nivel de preparador de competición. Sí. Han mencionado varias, pero yo que tengo la suerte de trabajar junto a ti, pues hay algo que sí que quiero destacar de ti, que quizás no lo han mencionado, pero es que tú tienes ese don para poder ver a la persona a largo plazo, ¿no? O sea, aparte que la moldeas, ese equilibrio que acabas de mencionar a nivel de grupos musculares, pues eso sí que creo yo que o se tiene de forma innata, o no sé si se puede llegar a practicar o no, pero ¿qué me podrías decir sobre eso? Vale, antes de nada, joder, agradecerte de corazón lo que has dicho.
¿Qué te puedo decir? Pues volviendo al inicio, como tuve la gran suerte de poder compartir muchísimos años del día a día con Miguel Ángel, creo que además de posiblemente tener una parte mía ahí, quizá bueno, tengo facilidad de ver cómo puede verse ese cuerpo en un año y medio, por ejemplo, empapé muchísimo, muchísimo de Miguel Ángel, porque es una persona muy cuidadosa en todos los detalles. Y cuando venían deportistas a que los asesorase, siempre estaba con él en las visitas y él lo comentaba conmigo. Mira, ¿ves, Naiche? A este chico pues el glúteo habría que trabajarlo un poco más, pues lo lleva descompensado con respecto al cuádriceps, el femoral pues se le queda corto, la espalda baja hay que trabajarla e ir viendo la evolución, ya no solo mía, sino en otros deportistas de gran nivel a través de esos primeros años, pues me ayudó a tener más afinada esa capacidad de visualización y ese don, por llamarlo de alguna manera, que yo posiblemente pudiera tener. Esa capacidad de ver qué transformación puede tener ese grupo muscular si lo priorizo en unos entrenos en un año y medio, por ejemplo. Sí, igualmente ya sabemos que luego conforme, o sea, es un trabajo de mes a mes. Sí, correcto. Y hay que ir valorando ahí constantemente la evolución del atleta.